Resumen capítulo 17 del libro El Libertador. Nicodemo visita de noche a Jesús. Nicodemo era un hombre muy educado y renombrado miembro del Concilio Nacional. Había sido conmovido por las enseñanzas de Jesús. Aunque era rico y muy culto, se había sentido extrañamente atraído por el humilde Nazareno. Las lecciones dadas por el Salvador lo habían impresionado grandemente y quería aprender más. La autoridad que Cristo ejercía al purificar el templo había despertado el odio de los sacerdotes y los príncipes. Pero no todos estaban de acuerdo con poner fin a su obra. Algunos temían oponerse a quien estaba tan evidentemente movido por el Espíritu de Dios. Sabían que el pueblo judío estaba sometido a una nación pagana porque había rechazado tercamente las reprensiones de Dios. Temían que, al maquinar contra Jesús, los sacerdotes y los príncipes estuviesen siguiendo los pasos de sus ancestros y trajeran nuevas calamidades sobre la nación. Nicodemo pensaba de esa manera. En el Sanedrín, Nicodemo aconsejaba cautela y moderación. Hizo notar con insistencia que si Jesús realmente tenía autoridad por parte de Dios, sería peligroso rechazar sus amonestaciones. Los sacerdotes no se atrevieron a despreciar este consejo. Nicodemo había estudiado con gran interés las profecías relativas al Mesías. Cuanto más las investigaba, tanto más poderosa se volvía su convicción de que Jesús era el que iba a venir. Había sentido honda angustia por cómo los sacerdotes profanaban el templo. Había presenciado cómo Jesús echó a los compradores y los vendedores. Vio al Salvador sanar a los enfermos, vio sus miradas de gozo de estos y oyó sus palabras de alabanza. No podía dudar de que Jesús de Nazaret era el enviado de Dios. Deseaba ardientemente entrevistarse con Jesús, pero tenía renuencia de buscarlo abiertamente. Si el Sanedrín se enterara de su visita, lo despreciarían y denunciarían. Resolvió, pues, intentar tener una entrevista en secreto. Supo que el Salvador estaría esa noche en el Monte de los Olivos. Aguardó hasta que la ciudad estuviese en silencio y dormida. Entonces salió en busca de Jesús. En presencia de Cristo, Nicodemo sintió una extraña timidez, pero trató de ocultarla. «Rabí», le dijo, «todos sabemos que Dios te ha enviado para enseñarnos. Las señales milagrosas que haces son la prueba de que Dios está contigo». Eligió palabras que expresaran e infundieran confianza, pero en realidad expresaban incredulidad. No reconocía a Jesús como el Mesías, sino solamente como maestro enviado por Dios. Jesús fijó los ojos en él, como si leyese su alma. Vio a alguien que buscaba la verdad. Fue directamente al punto central, diciendo bondadosamente: «Te digo la verdad, al menos que nazcas de nuevo no puedes ver el reino de Dios». Nicodemo había ido para tener una discusión, pero Jesús le expuso lisa y llanamente los principios fundamentales de la verdad. Nicodemo había oído la predicación de Juan el Bautista concerniente al arrepentimiento. Sin embargo, el mensaje escrutador del Bautista no lo había llevado a tener una convicción del pecado. Era un fariseo estricto y se enorgullecía de sus buenas obras. La figura del nuevo nacimiento no era algo de lo que Nicodemo nunca hubiera escuchado. A menudo se hablaba de los conversos del paganismo como de niños recién nacidos. Por tanto, debió percibir que las palabras de Cristo no habían de ser tomadas en sentido literal. Por virtud de ser israelita, le parecía que no necesitaba cambio alguno. Es por eso que lo sorprendieron e irritaron las palabras del Salvador. El orgullo del fariseo estaba luchando contra el deseo sincero de este buscador de la verdad. La sorpresa le hizo perder el dominio propio y contestó con mucha ironía: «¿Cómo puede un hombre mayor volver al vientre de su madre y nacer de nuevo?». Levantando la mano con solemne y tranquila dignidad, el Salvador hizo penetrar la verdad con aún mayor seguridad. «Te digo la verdad, nadie puede entrar en el reino de Dios si no nace del agua y del Espíritu». Nicodemo sabía que Cristo se refería al agua del bautismo y a la renovación del corazón por el Espíritu de Dios. Se convenció de que se hallaba en presencia de aquel que había sido predicho por Juan el Bautista. Jesús continuó diciendo: «El ser humano solo puede reproducir la vida humana, pero la vida espiritual nace del Espíritu Santo. Por naturaleza el corazón es malo». Nicodemo todavía estaba perplejo, y Jesús empleó el viento para ilustrar lo que quería decir. El viento sopla hacia donde quiere. De la misma manera que oyes el viento, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va, tampoco puedes explicar cómo las personas nacen del Espíritu. Se oye el viento por el susurro que producen las hojas y las flores. Sin embargo, es invisible. Así sucede con la obra del Espíritu Santo en el corazón. Puede ser que la persona no pueda decidir con exactitud cuándo o dónde se convirtió, ni ver con claridad cómo fue todo el proceso de su conversión, pero esto no significa que no se haya convertido. Mediante un agente invisible como el viento, Cristo obra constantemente en el corazón. El viento produce efectos que se ven y se sienten. Así también la obra del Espíritu en el corazón se revelará en todo acto de quien ha sentido su poder salvador.
El Espíritu de Dios transforma la vida. Ponemos a un lado los pensamientos pecaminosos y abandonamos las malas acciones. El amor, la humildad y la paz reemplazan al enojo, la envidia y las peleas. Mientras Jesús hablaba, algunos rayos de la verdad entraron en la mente del príncipe. Sin embargo, no comprendía plenamente las palabras del Salvador. Dijo perplejo, ¿cómo es posible todo esto? Jesús le contestó, tú eres un respetado maestro judío, ¿y aún no entiendes estas cosas? En vez de sentirse irritado por las claras palabras de verdad, Nicodemo debería haber tenido una humilde opinión de sí mismo, por causa de su ignorancia espiritual. Sin embargo, Cristo habló con tan solemne dignidad y tan ferviente de amor que Nicodemo no se ofendió. Pero mientras Jesús explicaba que su misión en la tierra consistía en establecer un reino espiritual en vez de uno temporal, Nicodemo quedó perturbado. Jesús notó esto y añadió, ahora bien, si no me creen cuando les hablo de cosas terrenales, ¿cómo creerán si les hablo de cosas celestiales? Si Nicodemo no discernía la naturaleza de la obra de Cristo en la tierra, no podría comprender su obra en el cielo. Nicodemo estaba siendo atraído a Cristo. A medida que el Salvador explicaba el nuevo nacimiento, sintió el anhelo de que su vida también necesitaba ser cambiada. ¿Cómo podía lograrse esto? Jesús contestó la pregunta que no llegó a formular. Así como Moisés levantó la serpiente de bronce en un poste en el desierto, así debería ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo aquel que en él crea tenga vida eterna. El símbolo de la serpiente alzada le aclaró a Nicodemo la misión del Salvador. Cuando el pueblo de Israel estaba muriendo por causa de las mordeduras de las serpientes venenosas, Dios indicó a Moisés que hiciese una serpiente de bronce y la colocase en alto, a la vista de todo el pueblo. Todos los que la mirasen vivirían. La serpiente era un símbolo de Cristo. Dios deseaba dirigir a los israelitas al Salvador, ya sea para la curación de sus heridas o para el perdón de sus pecados. No podían hacer nada por sí mismos, sino tan solo manifestar su fe en el don de Dios debía mirar y vivir. Entonces, ¿cómo seremos salvos? Miren, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. La luz que resplandece desde la cruz revela el amor de Dios. Su amor nos atrae a Él. Si no resistimos esa atracción, seremos conducidos al pie de la cruz arrepentidos por los pecados que crucificaron al Salvador. Entonces, el Espíritu de Dios produce, por medio de la fe, una nueva vida en el alma. Hace que nuestros pensamientos y deseos obedezcan a Cristo. Crea de nuevo el corazón y la mente a la imagen de Jesús, quien obra en nosotros para someter todas las cosas así. En la entrevista con Nicodemo, Jesús reveló el plan de salvación. Nicodemo ocultó la verdad en su corazón y durante 3 años aparentemente hubo poco fruto. Pero las palabras que habló Jesús de noche en el solitario monte no se perdieron. En los concilios del Sanedrín, Nicodemo frustró repetidas veces los planes trazados para destruir a Jesús. Cuando finalmente Jesús fue alzado en la cruz, Nicodemo recordó: así como Moisés levantó la serpiente de bronce en un poste en el desierto, así deberá ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo aquel que en él crea tenga vida eterna. La luz proveniente de esta entrevista secreta iluminó la cruz del Calvario, y Nicodemo vio en Jesús al Redentor del mundo. Después de que el Señor ascendió al cielo, cuando la persecución dispersó a los discípulos, Nicodemo apareció en la escena con valentía. Dedicó sus riquezas a sostener la joven iglesia que los judíos esperaban ver desaparecer tras la muerte de Cristo. En tiempos de peligro, el que había sido tan cauteloso y cuestionador se manifestó firme como una roca, estimulando la fe de los discípulos y proporcionándoles recursos para llevar adelante la obra del Evangelio. Terminó siendo pobre en los bienes de este mundo, pero no le faltó la fe que nació en esa entrevista nocturna con Jesús. Nicodemo contó a Juan el relato de la entrevista, y Juan la registró para la instrucción de millones. Las verdades allí enseñadas son tan importantes hoy como lo fueron esa noche solemne sobre el ensombrecido monte, cuando el dirigente judío fue para aprender del humilde maestro de Galilea el camino de la vida. Y ese fue el resumen del capítulo 17 del libro El Libertador. No olvides compartir este video con tus compañeros de clase o con las personas que tú creas que puedan necesitar este resumen. Nos vemos la próxima.